Muy buenos días, amados hermanos. Un abrazo hasta San José, Costa Rica, en una fecha tan especial. Hoy nos encontramos celebrando 14 años de la misericordia de Dios sobre Vidanueva San José. Y qué mejor forma de hacerlo que iniciar también una nueva serie. Hoy vamos a comenzar el proceso de estudiar capítulo a capítulo el Evangelio según San Marcos. Vamos a aprender cosas muy interesantes en este proceso y yo personalmente me encuentro muy animado de poder iniciar este proceso juntos. Como sabes, estamos compartiendo la labor de enseñanza entre David Guadrón, Daniel Figueroa y mi persona, y hoy tengo el privilegio de comenzar a hablar de Marcos. Como en una película, cada una de las tomas que son necesarias para darte una perspectiva más amplia, para darte los colores, para darte los matices necesarios de contar una historia. De esa misma manera, el Evangelio o los Evangelios nos muestran perspectivas diferentes de Jesucristo. Tú vas a darte cuenta que Marcos va a comenzar a pintarnos a un Jesús desde una perspectiva particular, mientras que Mateo, Lucas y Juan lo hacen de otras perspectivas completamente diferentes. Entonces, estas facetas de Jesús que nos van a mostrar los evangelios van a ser sumamente importantes para conocer a profundidad la persona de Jesús. Déjame darte una pequeña introducción al libro de Marcos. Marcos fue escrito por Juan Marcos. Y yo sé que suena un poco obvio, pero no creas, no lo es. En un proceso histórico, todos los estudiosos, los padres de la iglesia primitiva, concuerdan que Juan Marcos fue el escritor de este evangelio. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, pero también llegó a ser un discípulo y mano derecha del apóstol Pedro. Muchos piensan que Marcos recoge las memorias ministeriales de Pedro. Cuando anduvo con Jesús, el recuento de los hechos que Pedro recordaba están plasmados probablemente en Marcos. Papías, uno de los primeros padres de la iglesia, cuenta que Marcos era el amanuense, era el secretario que había escrito todo lo que Pedro recordaba. Entonces es muy importante entender que Marcos probablemente es la perspectiva de la vida de Jesús a los ojos de uno de sus discípulos más cercanos. Entonces tenemos una bendición en ello. Contarte también que la palabra griega que se traduce como enseguida o inmediatamente se traduce 40 veces en este evangelio, que apenas tiene 16 capítulos. Eso te da a entender que Marcos es un evangelio de acción, de mucho movimiento. Inmediatamente Jesús se mueve de un milagro, a otra enseñanza, a otro momento importante. Y vas a ver a un Jesús continuamente en movimiento. Es tremendo porque podemos ver un énfasis especial en la inmediatez. Pero no solamente esto, es probablemente el primer evangelio que se escribió. Muchos de los estudiosos de la historia bíblica concuerdan que este probablemente fue escrito en Roma, ya por el año 50 después de Cristo, donde Marcos y Pedro convergieron, cuando ellos coincidieron ahí y pudo escribir pues todo lo que Pedro recordaba del Evangelio de Jesucristo. Entonces, muy interesante el libro de Marcos. Es un evangelio corto, es un evangelio centrado en la acción, pero también es un evangelio poderosísimo, porque tú vas a ver aquí que Marcos desde el primer momento identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Este es el Evangelio, el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer en unos momentos, Hijo de Dios. Ahí comienza un proceso de mostrarnos a un rey, al Hijo de Dios, pero que tiene también la particularidad de estar al servicio de aquellos que lo necesitan. Un rey siervo, un líder siervo. Esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Marcos, que enfoca a Jesús desde una perspectiva de servicio, de compasión profunda por la gente. El Jesús de Marcos, como puedes verlo desde la perspectiva de Marcos, es muy intenso. Siente con intensidad la urgencia de venir a la humanidad. Siente con intensidad la urgencia de servir, la urgencia de predicar, la urgencia también incluso de mostrar el camino incorrecto y redarguir para que la gente pueda caminar en el camino adecuado. Es tremendo porque Marcos entonces está enfocándonos en un Jesús que es un rey, que es el Hijo de Dios, pero que se ha vuelto un siervo de la humanidad. Y esto es realmente poderoso. Por eso, hoy vamos a titular a nuestra serie Marcos, Siervos del Siervo.
Es un llamado para todos aquellos que somos siervos de Jesús, porque nos hemos puesto debajo de su autoridad al recibir a Cristo como nuestro Señor. Nos ponemos debajo de su autoridad y nos hacemos siervos del gran siervo de la humanidad, desde la eternidad. Ha sido quien se ha ceñido la toalla. Tú recuerdas esa escena en la última cena, ¿verdad? Cuando ellos están reunidos en el aposento alto y Él se ciña una toalla y lava los pies a sus discípulos para ejemplificar lo que significa el verdadero servicio. Es poderoso poder ver cuán grande y cuán importante es tener un rey siervo. Pero hablando específicamente del pasaje que nos va a ocupar hoy, yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte a ti que estás ahí. Seguramente en tu mundo tienes muchos contactos, tienes amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio que no conocen a Jesús, que no tienen una relación verdadera con Cristo. Y yo te hago esta pregunta: ¿no sería genial que alguien les hablara del Evangelio a estos contactos, a tus conocidos, a tu familia, para que este pequeño mundo que tienes conozca a Jesús? ¿No sería increíble que un día, al estar en tu casa, al estar tranquilo ahí en el sillón de tu familia extendida, alguien toca la puerta y aparece dirigiéndose exactamente a la persona que de toda la familia no tiene Jesús y le diga: yo quiero compartirte el Evangelio, quiero hablarte del amor de Cristo? ¿No sería genial que de repente pudiéramos escribir a un call center, a un número en WhatsApp y pedir que hubiese evangelio a domicilio para nuestros familiares? ¿No sería increíble poderlo hacer? Claro, yo creo que sería muy bueno. Sin embargo, yo quiero enseñarte hoy en Marcos, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 8, cómo hacer que el evangelio impacte a tu pequeño mundo. Cómo lograr que el mensaje de las buenas nuevas de salvación lleguen hasta aquellas personas que están cerca tuyo y que necesitan tanto de Jesús. Vamos a la Biblia. Ven por favor al capítulo 1 de Marcos. Ahí en el versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vamos a ver que en un primer momento, en un primer movimiento, la respuesta a nuestra pregunta, ¿cómo hacer que el evangelio impacte a nuestros conocidos?, comienza por una cosa: por cumplir nuestra tarea de preparar el camino. Cumple con la tarea de preparar el camino. El corazón perdido es como una vereda a donde Cristo debe ingresar. Y entonces parte de nuestro ministerio y nuestra responsabilidad es allanar, es quitar los obstáculos para que el evangelio pueda entrar a los corazones que lo necesitan. Vamos paso a paso. Dice Marcos: principio del evangelio de Jesucristo. Poderoso porque cuando tú vas a ver qué es evangelio, qué significa evangelio, es una palabra griega que básicamente significa noticias que dan gozo, buenas nuevas, buenas noticias. Y yo sé que quizás en nuestro mundo la palabra evangelio suena como muy religiosa, sinceramente así suena, pero en los tiempos de Jesús, evangelio no era para nada una palabra religiosa. De hecho, era una palabra con la que los heraldos o los anunciantes del reino llegaban con una noticia que tenía el potencial de cambiar la vida. ¿Qué pudiera haber sido un evangelio en los tiempos de Cristo? Un evangelio en los tiempos de Cristo puede haber sido: hay un nuevo César en el Imperio Romano. Han elegido a un nuevo rey. Eso es una noticia importante. Ha habido una victoria militar tremenda que va a expandir los terrenos del imperio actual. Eso es una noticia, un evangelio, una buena nueva que tiene el potencial de cambiarte la vida. Es poderoso que Marcos comience diciendo: esto es la buena noticia, la buena nueva de Jesucristo. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, no puedo hablarte de la buena noticia si primero no te hablo de la mala noticia. La buena noticia viene adosada a una muy mala noticia. Aquí te va la mala noticia. La mala noticia es que todos nosotros estamos lejos del Señor.
Desde el principio en la creación del mundo, desde el primer pecado que se cometió por parte de Adán y Eva en la humanidad, el pecado ha sido una pared que nos ha separado paulatinamente de la comunión perfecta que tuvimos una vez con Dios. Adán hablaba cara a cara con Dios, pero entonces cuando Adán pecó hubo una separación y el mundo comenzó a tratarse de puertas. Él sale del huerto del Edén, el huerto del Edén es cercado con una puerta que ya no permite la comunión directa con Dios. No es Dios quien la puso, es nuestro propio pecado quien la permitió. Entonces, la idea de la buena noticia es que está adosada a la más triste noticia. Nada de lo que yo pueda hacer, nada de lo que yo pueda pagar, ninguna de las buenas obras que yo pueda realizar, ni ninguna religión que yo pueda profesar, realmente puede botar esa pared de pecado que me separa de Dios. Mis buenas acciones no anulan mis malas acciones. Es imposible. Entonces, no hay ninguna manera en que yo pueda alcanzar el estándar de perfección que Dios requiere para tener una comunión correcta con Él. Pero entonces, aquí viene la buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo, al hacerse hombre, al vaciarse en un ser humano, vivir una vida perfecta, morir y resucitar al tercer día, ahora nos ha posibilitado que podamos tener una relación genuina con Dios. La buena noticia es que Jesucristo ha venido a la tierra a morir por nuestros pecados y que al poner la paga del pecado, que es lo que la Biblia establece, nuestro pecado tiene un precio, ese precio es la muerte. La muerte la puso Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. La paga de nuestro pecado la puso el justo y verdadero, haciéndose a sí mismo pecado, para que tú y yo podamos alcanzar este estado tremendo de comunión perfecta con Dios que llamamos la salvación. Esa es la buena noticia. Entonces, cuando tú ves el principio de Marcos, él dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y con qué comienza? ¿Con qué comienza el Evangelio de Jesucristo? Con el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. El Evangelio comienza con una frase rara. El Evangelio comienza con una profecía que la Biblia dice que está en Isaías. Ahora, y déjame decirte aquí algo que es muy importante. Número uno, es una costumbre grande en el Antiguo Testamento citar al primer autor o al autor más prominente de una cita grande de profecías. Marcos hace algo. Marcos toma una profecía de Malaquías y una profecía de Isaías y las junta. Pero como el profeta más prominente, no porque sea más importante Isaías, sino que el profeta más prominente en escrito, el más grande libro que hay en la Biblia en cuanto a estos dos, relativamente estos dos profetas, Isaías es más grande que Malaquías, entonces él solo cita a Isaías. Él dice, Isaías escribió esto, pero realmente vamos a ver en las citas que es Malaquías e Isaías. Solo te lo dejo ahí para aclararte un poco este concepto. Fíjate lo que dice ahí. Marcos inicia su evangelio citando una profecía, una promesa de Dios para su pueblo. Él iba a mandar a un mensajero. El primer trozo no viene de Isaías, ya lo dije, sino que de Malaquías, y la mayoría de estudios concuerda en que este tiempo se citaba primero al profeta más prominente. Algo importante que yo tengo que decir aquí es que desde que Malaquías, por cierto, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, desde que Malaquías se escribió, pasaron 400 años de completo y absoluto silencio de Dios. Dios no le habló a la humanidad. Dios no le habló al pueblo de Israel. Dios estaba enojado, completamente molesto con los judíos primero y luego con toda la humanidad. De tal forma que a estos 400 años se le llama el periodo de silencio entre los dos testamentos y Malaquías había concluido. Lo tremendo es que Malaquías termina con una promesa. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la última promesa que Jehová, o Dios, hace a su pueblo. Un día va a venir un mensajero, y ese mensajero va a preparar el camino delante del que importa.
del Señor. Súbitamente, sin que nadie lo espere, el Señor se va a hacer presente en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó en Marcos. El principio del Evangelio es el cumplimiento de 2 profecías. La segunda profecía está en Isaías 40. Ahí dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la Reina Valera 1909, esta es la 1960 la que usamos, pero la 1909 dice que hay que barrer la calzada, hay que quitar los obstáculos del camino, hay que limpiar cualquier obstáculo para que el rey pueda entrar. Y esto obedece a una indicación cultural antigua también. Cuando una autoridad grande del gobierno, un emperador, un rey, un príncipe, iba a llegar a una ciudad, mandaba una comitiva delante de él antes de que él llegara, probablemente a veces hasta meses antes de que el rey llegara, manda a alguien que es un heraldo. Él iba encabezando una comitiva de otros funcionarios y revisaban cómo estaba el camino para llegar, si era un camino peligroso, si necesitaba reparaciones. Pero al llegar a la ciudad, él anunciaba: el rey ya viene, el rey va a estar con nosotros, y daba una fecha, un plazo para que la gente se preparara. Miraba el camino, allanaba el camino, lo volvía planito, sin ningún tipo de obstáculo, para que el rey pudiera llegar, pero también anunciaba al pueblo que iba a llegar. Entonces, importante ver esta figura en Juan el Bautista. Vamos a ver que este mensajero es Juan el Bautista. Él tenía solamente una misión. Él debía preparar el terreno, quitar los obstáculos para que Jesús desarrollara su ministerio con mayor eficacia. ¿Sabías que Jesús quiere que hagamos lo mismo? Y tú dirás: sí, yo entiendo que debemos ser mensajeros de Jesús, pero ¿cómo Dios me pide esto? Bueno, déjame dejarte un par de pasajes. Hechos 1:8 es la confirmación de Jesús a sus discípulos de cómo iba a seguir su ministerio cuando Él no estuviera. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa que Dios dejó también al mundo y a la humanidad, es que los discípulos de Jesús iban a recibir poder con el Espíritu Santo e iban a ser testigos, primero a la ciudad, luego a la provincia y después a Samaria, que es una provincia aledaña, y finalmente hasta lo último la tierra, a los gentiles. Este es el plan de Dios. Esta es la comisión que Dios nos dejó a nosotros y es sumamente importante que la tengamos clara porque es el deseo de Dios. Así como Juan el Bautista funcionó como un precursor a Jesús, de esa misma manera Él nos está mandando para que seamos testigos de Cristo, heraldos de Jesús a otras naciones. Hay otro pasaje cuando Pablo está narrando su conversión. Va camino a Damasco, se cae del caballo y las palabras que salen de la boca de Jesús, quien se encuentra directamente con Pablo, son tremendas. Pero a mí me gusta mucho la forma en que Pablo recibe esta comisión. Esta es la misión específica de Pablo, pero también aplica a nosotros. Dice Hechos 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuestro deber es ser testigos de Jesús, es abrir sus ojos a la posibilidad de un ser que les ama, que le ha dado todo por ellos y que va a estar ahí principalmente para ofrecerles una oportunidad de salir de sus delitos, de sus pecados en los que están muertos, pero también de cambiar su vida. Es nuestra responsabilidad. Y nosotros no somos los que salvamos al mundo. Yo quiero dejar claro esto. Vamos a ir bajando en el proceso de nuestro razonamiento bíblico aquí en el pasaje y nos vamos a dar cuenta que nosotros realmente no somos importantes. Pero eso sí, si nosotros no hacemos el trabajo de allanar, si nosotros no hacemos el primer trabajo de preparar, tenemos un problema. Al mensaje le va a costar llegar. A Jesucristo incluso le va a tocar, voy a decirlo así, de alguna forma trabajar más para alcanzar los corazones perdidos. Entonces, aunque nosotros no somos importantes, realmente el trabajo y la misión que Dios nos ha dejado es sumamente importante.
déjame ponerte una foto acá y déjame un momento contarte un poco acerca de estos hermanos que aparecen acá. A lo mejor no conozcas a ninguno de ellos, pero yo te los presento. Este es el equipo de producción de uno de los campus de nuestra iglesia. Este equipo llega temprano cada domingo a eso de las 6:30 de la mañana a subir, a montar, a preparar todo el sonido, las luces, el video, las cosas que van a utilizarse dentro del servicio, y lo hace fielmente. Y después del proceso de culto, cuando hemos terminado ambos cultos, este mismo equipo desmonta todo. Y tú no los conoces principalmente porque casi ninguno de ellos tiene una exposición al ojo público. No suben a la tarima, probablemente nunca han tenido un ministerio público. Ahí en San José yo conozco a algunos hermanos que domingo a domingo van a hacer esto mismo que hacen ellos, pero no necesariamente tienen un tiempo de púlpito. Quizás no son importantes en el momento de culto, pero eso sí, si ellos no hacen este trabajo, es imposible o va a ser muy difícil, debo decir, que el culto y que la predicación de la palabra se lleve a cabo. Así que desde acá, a todos aquellos hermanos que hacen este trabajo todos los domingos, yo quiero darles un agradecimiento profundo del alma. Su trabajo es importante y aunque probablemente no seamos famosos o reconocidos, es sumamente importante lo que hacemos. De esta misma manera, yo quiero decirte que es clave. Juan era clave para la misión de Jesús, pero a su vez la misión que tenía era muy simple. Era como la nuestra, que la gente pueda ver a Jesús sin ningún tipo de excusa y sin ningún tipo de obstáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma de conducirnos en el mundo debe apuntar a Jesús. Que las decisiones que yo tomo en mi trabajo deben apuntar a Jesús, que yo no debo ser nunca un obstáculo para que la gente piense, sí, para ser cristiano yo no quiero ser como David, ahora para ser cristiano y comportarme así en la vida, yo ya no quiero ser cristiano, solo de ver cómo te comportas. Esto es un problema. Debemos buscar que nuestras vidas reflejan a Cristo, pero sobre todo debemos buscar que todos los obstáculos sean quitados. La primera cosa para que el evangelio impacte a tu pequeño mundo es que nosotros no seamos un obstáculo, seamos un medio para que el mensaje alcance a las personas que más lo necesitan. Pero el pasaje no termina aquí. Si vienes conmigo al versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Aquí tienes, ahora sí, la presentación oficial de Juan el Bautista. ¿Cuál es entonces lo que aprendemos acá? ¿Cómo podemos hacer que el evangelio impacte a nuestro pequeño mundo? Es comprometiéndonos a proclamar el arrepentimiento. Comprométete a proclamar el arrepentimiento. Vamos a ir despacio en nuestro estudio del pasaje. Primero que nada, vamos a ver que Juan, que es primo de Jesús, que había comenzado su ministerio unos meses antes que Cristo, había comenzado a generar una revolución espiritual. Él bautizaba en el desierto. Ahora, la palabra baptizo en griego quiere decir sumergir completamente. Hay una connotación importante de algo como cuando tú estás tiñendo una tela, lo sumerges completamente y sale de un color completamente distinto. Este mismo vocablo se utilizaba también para esa acción, sumergir algo y sacarlo diferente del líquido en que lo has sumergido. Entonces, en la Biblia, yo debo decirte esto, en la Biblia hay 7 diferentes bautismos, 7. Juan el Bautista practicaba uno de ellos, un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto no aplica a los creyentes actuales. Yo tengo que resistirme un poco a mi deseo hoy de hablarte de estos 7 bautismos, pero te los voy a mencionar rápidamente por efectos meramente de conocimiento y profundidad de las Escrituras. El bautismo número 1 que vemos en la Biblia es uno que no está expreso. Nos lo dice 1 Corintios capítulo 10, es el bautismo del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Dice que como el pueblo de Israel se metió en el agua, la nube formó un techo encima de ellos, ¿te acuerdas? La nube que los seguía, y salieron a una tierra nueva, a una vida nueva. Ese es el bautismo de Moisés, el bautismo del pueblo de Israel en el Mar Rojo.
primer bautismo. Simboliza lo mismo, que salieron de la esclavitud de Egipto, que es un tipo de Satanás, mueren en el mar y resucitan a una vida nueva en la tierra prometida, del otro lado de la esclavitud. Ese es bautismo número 1. Luego está el bautismo de Juan el Bautista, que como viste acá, es un bautismo que llama a los pecadores a arrepentirse. El que se bautizaba bajo Juan el Bautista estaba diciendo básicamente, yo entiendo que soy un pecador. Yo entiendo que por mis medios no puedo agradar a Dios para ser salvo. Entonces me bautizo identificándome con el cuerpo de pecadores que necesitan un redentor. Básicamente ellos están preparándose para recibir a Jesús, porque el mensaje de Juan el Bautista, aunque Marcos no lo menciona, es que el reino de los cielos se ha acercado y que detrás de él viene uno que es más importante y que él no es digno de desatar su calzado, tú lo vas a ver, pero él es el que bautiza con Espíritu Santo, él es el que te salva. Entonces, prepararte y meterte en el proceso, identificarte con los pecadores es el primer paso. También vemos ahí que hay otros bautismos más. Yo me voy a resistir, como te digo, por motivos de tiempo, a seguir profundizando en esto, pero hay un bautismo que es el que los gentiles practicamos. Es el que Jesús nos manda en Mateo 28, del 19 al 20, que dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nosotros practicamos, que es básicamente un testimonio de algo que ya pasó adentro tuyo. Tú recibes a Cristo y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, 13, que el Espíritu Santo te toma y te sumerge en el cuerpo de Cristo, te bautiza en un cuerpo y luego dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el diálogo del Nuevo Testamento, cuando tú te bebes algo, es que algo que te tomaste viene a vivir dentro tuyo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, mencionado en 1 Corintios 12, 13, es el verdadero bautismo. Es cuando tú recibes a Cristo y el Espíritu Santo te mete en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y se te mete adentro, viene a vivir dentro de ti. Entonces el bautismo de los gentiles o el bautismo de la Gran Comisión es este símbolo de que yo ya morí al mundo, cuando me sumerjo es mi muerte a este mundo y resucité con Cristo a una vida nueva. Es un símbolo externo de algo interno. Entonces, en este caso, regresando ahora a Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento era simplemente una expresión muy importante de una forma de sentir. Es haber dado la espalda al camino que yo llevaba en un principio para luego venir a estar en comunión con Dios. Si yo iba en un camino en la vida, yo me arrepiento, metanoia, dice en griego, y me doy la vuelta y camino en la dirección opuesta. Cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir. Es el paso número 1 para realmente ser salvo y es sumamente importante. Cuando hablamos con nuestros contactos, siempre tenemos esta tentación de no confrontar directamente aquello que ellos están haciendo mal. No sé si es algo latinoamericano. Yo soy salvadoreño, no sé si pasa igual en Costa Rica, pero sinceramente a veces a nuestros mejores amigos, aquellos que tenemos una relación más estrecha con quien compartir, nos rehusamos a hablar de lo que está mal. Uno dice, ¿por qué no le dices tú? ¿Está haciendo algo malo? ¿Está, qué sé yo, verdad? ¿Está engañando a su esposa? Como tú quieras. Y entonces tú ves eso pasar y entonces le dices, mira, pero él es amigo tuyo, ¿por qué no le dices? Y entonces casi siempre, por lo menos un salvadoreño diría, no, es que yo no quiero perder la amistad. No, es que yo no quisiera que él se sintiera mal o no lo quisiera perder como amigo. ¿Qué clase de amigo es el que ve a su amigo hacer algo destructivo y no le adviertes? Precisamente eso. Es necesario que con nuestros contactos nosotros hablemos de la necesidad del arrepentimiento. Es sumamente importante que ellos entiendan que el camino que están llevando es destructivo, es incorrecto y que va a terminar mal para ellos. Es la mejor muestra de amor. Quizás la verdad es que Juan estaba causando una revolución espiritual. El mensaje de Juan había causado tanto impacto que ya no solo venían en Jerusalén, donde él estaba cerca bautizando, ahora venían de Galilea, venían de lejos, de toda la provincia de Judea, a bautizarse. Y ellos estaban listos para oír el mensaje. Es tremendo, porque las implicaciones históricas de esto son profundas.
Es decir, el pueblo de Israel había esperado 400 años y estaba listo para escuchar el mensaje de arrepentimiento. Juan viene y la gente se arrepiente. Quizás tu pequeño mundo necesita un despertar espiritual y la primera misión entonces es predica el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La primera acción, el primer paso que uno debe tomar para realmente ser salvo es arrepentirnos. Vamos en esa dirección, voy a cambiar de dirección, decido cambiar mi dirección y entonces me convierto. Y fíjate, no es para volverte cristiano aburrido, no es para arruinarte la vida, es bien simple. Ahí dice que nos arrepentimos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Dios nos quiere dar descanso, Dios nos quiere dar una vida que vale la pena. Entonces nos llama a que nos arrepintamos. Es la misma cosa con nuestros contactos. El mundo necesita arrepentirse. Mira lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El mundo necesita de Jesús. Es una condición realmente deplorable la que tiene aquella persona que está lejos de Jesús. Piénsalo. Puede tener mucha plata, puede tener lo que quiera en la vida, pero siguen sintiéndose vacíos. El dinero no compra el amor. No tienen amor. Viven una vida de constante temor, porque aunque tienen mucho, temen perder mucho. Viven gastando todo lo que tienen en cirugías, en seguridad, en guardias, y su vida es realmente miserable. Mira lo que dice, es insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de sus propios impulsos. ¿Conoces a alguien así? Si realmente lo conoces, yo te animo a que puedas hablarle claramente de la necesidad que tienen de arrepentirse, porque el mundo lo necesita. Segunda de Pedro 3:9 dice que no solo el mundo lo necesita, sino que también Dios así lo quiere. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, realmente quiere que tú y yo nos arrepintamos. Dios quiere que tus amigos, que tus compañeros de trabajo, que tus contactos se arrepientan. Dios quiere. ¿Qué estás haciendo tú para lograrlo? Y yo debo decir, quizás lo único que necesitan ellos es que tú te acerques y les hables. Estoy seguro que en muchas ocasiones su vida es tan miserable, está tan llena de problemas, que solamente están esperando una pequeña muestra de amor, una pequeña palabra de consuelo, y están listos para arrepentirse, están listos para convertirse, pero nosotros no hablamos. Quiero hacer una pregunta solo para ilustrar esta idea. ¿Alguna vez has estado enamorado? Muy enamorado, piénsalo. ¿Alguna vez te has enamorado en la vida? ¿Alguna vez has estado enamorado y no te has atrevido a decirle a la otra persona? Y dejas que el tiempo pase y piensas, va a haber más tiempo. Y quizás diga, me da miedo ahorita, tengo que estar más seguro. Y quizás lo pospongas continuamente. Llega un momento a donde no hubo tiempo. Se fue del país, la vida cambió, se fue, se separaron, yo no sé. Puede ser algo tan dramático como que murió. Y tú te quedaste con la inquietud, porque nunca les dijiste. ¿Te ha pasado? Ojalá que no, pero si te ha pasado, entiendes el sentimiento. No permitas que tu mundo se pierda porque no te atreviste a hablar. Atrévete a ser verbal. Tus conocidos, familiares y amigos necesitan el mensaje. Puede que incluso ya lo estén esperando, pero nunca lo sabrás si no se lo dices. Y una última cosa, vamos ahí al versículo 6. Y Juan,
Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hemos dicho que para poder impactar con el Evangelio, con las buenas noticias a nuestro pequeño mundo, debemos preparar los corazones. Debemos prepararlos. Debemos ser medios para el mensaje. También debemos ser verbales y predicar el arrepentimiento. Debemos proclamar la necesidad que hay de dar una vuelta de 180 grados. Pero en última instancia, debemos cuidar, siempre promover al que es importante. Juan el Bautista se caracteriza por una predicación que no está centrada en sí mismo, está centrada en el que viene detrás de él. Y cuando él se presente, tú vas a verlo el próximo domingo con Daniel, cuando él se presente, entonces el momento ha llegado de entregar todo lo que él ha preparado, porque ha trabajado para el rey. ¿Quién es el importante de esta historia? Fíjate, es muy interesante. Lo que vas a ver ahí es que Juan era todo un radical. Tenía un outfit radical. Dice que él vestía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor. En la Biblia, esta vestimenta, o como tú te ponías un manto específico, hablaba de quién tú eras. Por ejemplo, si tú tenías un manto de púrpura o escarlata, probablemente eras un noble o tenías mucho dinero en el tiempo bíblico. Si tú tenías encima una capa, un éfod de lino, probablemente eras un sacerdote. Si tenías un manto de oración largo con borlitas, eras un rabino. Pero en el caso de los profetas, la Biblia dice que ellos usaban algo llamado como un manto velloso. Era como Elías, fíjate, es muy interesante. Ves en Zacarías 13:4 que dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más se vestirán el manto velloso para mentir. Es decir, ellos usaban este manto para darle a entender a la gente que eran profetas del desierto. Y voy a decir así, el prototipo, el mayor de los profetas del desierto es el profeta Elías. Segunda de Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey, muy mal rey por cierto, le dijo, ese es Elías Tisbita, es el outfit de Elías. Muy sugerente, porque si tú recuerdas, hemos visto en la Escritura que en Malaquías Dios prometió a este mensajero y luego él lo identifica como Elías que iba a venir. Él es Elías. Él está marcando esta necesidad del pueblo de arrepentirse, pero es también el mensajero que allana el camino y está ahí presente como un recordatorio de lo importante que es no él, quien viene detrás. Y dice también que comía langostas y miel silvestre. Y uno piensa, qué tremendo, ¿verdad? Es todo orgánico. Langostas a la termidor y miel suena como algo muy apetitoso, pero fíjate que estas langostas en la Biblia no están hablando del crustáceo marino, están hablando de saltamontes gigantes. Básicamente son estos insectos voladores que se comían las cosechas en ese tiempo. En la Biblia las langostas siempre están relacionadas con juicio. Es decir, cuando tú veías una langosta es un castigo de Dios. Dios dice, les voy a mandar langostas, les van a comer los cultivos. Desde el pueblo de Egipto hasta los tiempos del cautiverio, Dios decía, yo los castigaré con langostas. Entonces las langostas son también una señal. La comida de Juan el Bautista daba un mensaje tremendo porque era juicio, pero también comía miel silvestre. ¿Miel como qué? Mira lo que dice Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La miel es una representación de la palabra de Dios. Entonces Juan tremendamente daba un mensaje de la palabra de Dios que era dulce como la miel, pero también traía juicio como las langostas. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo. Mira Apocalipsis 10:10. Cuando Juan está predicando, está profetizando el Apocalipsis, hay un ángel que llega con un librito. El libro es el de la profecía y se lo entrega y le dice que se lo coma. Dice Apocalipsis 10:10. Entonces tomó el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje es dulce, la palabra de Dios es dulce, es buena, pero los efectos de esta palabra con aquellos que no obedecen es juicio. Entonces Juan traía un mensaje de dulzura, de amor de Dios, pero para aquellos que rechazan es juicio. Tremendo, ¿verdad? Aún las langostas y la miel hablan por Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista es, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y Juan es tan intenso, Juan en la forma de hablar es tan intenso. A mí me cae muy bien Juan. Él dice, a este ser que viene detrás de mí yo no merezco ni desatarle las correas del calzado. Tremendo, ¿verdad? Él estaba bien ubicado, él sabía quién era. Él dice, yo los he bautizado con agua, a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él es el de verdad. Yo traigo un símbolo de arrepentimiento, pero él les va a dar el Espíritu Santo. Yo traigo solamente un mensaje para que piensen, pero él va a mudar sus corazones. Y Juan continuamente señalaba lo importante. Juan 1:29 dice, el día siguiente, hablando del mismo testimonio de Juan, que Marcos, como es un evangelio de acción, no nos cuenta, pero Juan nos hace el favor. Dice, el día siguiente, Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El arrepentimiento por sí mismo no te puede salvar. El arrepentimiento más Jesús te hace salvo. Lo importante de Juan es que estaban listos para recibir a este Jesús que venía y el mensaje de Jesús iba a ser efectivo. Pero solamente sentirme mal por mi pecado o saber que estoy caminando mal no es suficiente. Por lo tanto, lo importante del mensaje nunca es el mensajero, sino el remitente del mensaje. Quien mandó ese mensaje a la humanidad fue Dios. Y Juan continuamente señalaba a Dios. La misma forma que debemos tener los creyentes. Nosotros somos simples embajadores. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Fíjate qué poderoso esto. Por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Será que Dios ruega a alguien? No. Dios es soberano. Está sentado en su trono. Los ángeles cantan, santo, santo, santo. Él es alguien aparte de todo. Él no ruega a nadie. Pero tú y yo, que somos parte de la iglesia, somos los embajadores de Cristo y somos los encargados de rogar con pasión a un mundo perdido que necesita de Jesús, que se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Es nuestra tarea. Y nosotros realmente no somos importantes. Dice el versículo 14 y 15 de Romanos 10. ¿Tú te acuerdas? Romanos 10:9 habla de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero hay una retórica aquí. Aquí más adelante el mismo pasaje dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos el medio. Pero si yo no hago el trabajo de hablarle a los demás, entonces esas personas están perdidas, porque no pueden creer en aquel de quien no han oído. Es nuestro deber, es nuestra prerrogativa. Pero aunque tenemos un trabajo tan importante, nosotros no somos importantes. Los ángeles lo tienen bien claro. Mira Apocalipsis 19:10. Otro ángel que viene a Juan con profecía. Y dice que Juan se iba a postrar. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate qué tremendo esto. La profecía no es nada si no te trae Jesús. El espíritu de la profecía es Jesucristo. El centro del mensaje que predicamos es Jesucristo, no una iglesia, no un predicador, no mírenme a mí, es miren a Jesús. Y si todos los mensajes terminaran como esta fotografía que te estoy presentando, con una ovación de pie, con loores para el gran orador que ha convencido a todo el mundo de que está en lo incorrecto, si nuestro mensaje del Evangelio termina con nosotros mismos siendo el centro de atención, hemos fracasado. Como embajadores, como heraldos, como siervos del Señor hemos fracasado.
Nunca debemos perder de vista que el importante es el que viene detrás de mí. Mi trabajo es solo preparar corazones. Mi trabajo es ser verbal con la necesidad que hay del arrepentimiento. Mi trabajo es anunciar al que es importante y nada más. Es nuestro trabajo y nadie más va a hacerlo. Entonces, sería genial que alguien le hablara a nuestros contactos de Jesús. Sería genial que alguien un día tocara las puertas y les presentara el Evangelio de la nada. Pero a decir verdad, lo genial de esto es que nosotros, tú y yo, somos los encargados de llevar el Evangelio a las personas que más lo necesitan. El Evangelio comienza contigo. Así como el Evangelio de Jesucristo, según San Marcos, comienza con un mensajero, con Juan el Bautista, el Evangelio de Jesucristo para nuestro pequeño mundo comienza contigo y conmigo. Es nuestra responsabilidad. Atrévete a ser verbal y atrévete a impactar tu mundo con Jesús. Esta es la invitación que yo te traigo para abrir nuestro estudio de Marcos. Déjame mandarte un fuerte abrazo ahí donde estás. En unos segundos el equipo de Costa Rica se va a poner de pie y te va a guiar en una oración. Ya te animo a que ores, pero desde aquí, desde San Salvador, yo te mando un gran abrazo y te animo a que puedas estar pendiente de lo que el Señor tiene que decirte en tu palabra, pero sobre todo esto, ten presente que necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Que Dios te bendiga, nos vemos muy pronto y que pases una excelente semana.